con todo. A continuación, bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Les deseamos como siempre muy buenas tardes a todos y todas ustedes que siempre nos sintonizan aquí en vivo y directo desde el estudio 3 de Globovisión en la Florida, desde Caracas, Venezuela. Y siempre agradecemos sus comentarios a través de la red Twitter, @Globovisión, @Con Todo y Pensini, @Pepensini. Y como siempre les deseamos ahorita un cafecito o cualquier tecito, algo light para que bueno, les llegue la noche y no tengan mucha hambre. Eso sí, se hidratan bastante para que aceleren el metabolismo. Tenemos nuestro primer invitado hoy, no quiero perder tiempo porque tenemos muchos temas de que hablar. Es Antonio Ecarry Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática. Creo que estás llegando de la bella ciudad de Valencia, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo están los valencianos? Temprano. Bueno, bien, pero conflictuado como en todas partes, ¿no?, del país. La situación muy crítica en Carabobo y en todo el centro del país, sobre todo Valencia, que es una ciudad industrial, como tú sabes, o fue una ciudad industrial, donde comenzó el proceso de sustitución de importaciones de Betancourt. A nosotros por eso a los militantes AD nos duele muchísimo cuando vemos un proceso al revés, de desindustrialización. Y es precisamente por eso que es necesario que se produzca un cambio de esta situación, porque no lo aguanta nadie. Hay más de 100.000 trabajadores en peligro de desempleo, ¿no? Y eso es una cosa terrible que nos ha pasado allá, y por eso lo hemos venido denunciando permanentemente. Y se siente en la calle, se siente, por lo menos aquí en Caracas, uno en la mañana siempre tenía unas colas horribles, que era un indicador económico, de alguna manera, la actividad que había en la ciudad. Imagínate, si así estamos en Caracas, no sé cómo está la situación en Valencia. No, no solamente en Valencia, sino tú te das cuenta de eso, es sobre todo con el tránsito automotor en la autopista regional del centro, que ha disminuido muchísimo. Por supuesto, sí. Más de la mitad del transporte público está paralizado por falta de repuestos y están en los talleres mecánicos. También eso es una cosa también terrible. Y además la gente sabe que ahora la gente se la apaña entre otros amigos para venir a Caracas. No utilizan sus vehículos con frecuencia, porque imagínate tú, cada vez que se les daña un caucho, pues es una fortuna. Entonces, la gente trata de no sacar sus vehículos. Es una cosa terrible. La crisis está tocando todos los niveles y a todos los aspectos de la vida nacional. Mira, quería comenzar, Antonio, con la parte política por las últimas encuestas que tiene Data Análisis, donde salió como el candidato, si hubieran elecciones, o el favorito pues del público. En este momento lo ha logrado el presidente de la Asamblea Nacional, que, bueno, Henry Ramos Alup, que también es el, bueno, candidato que anunció su candidatura. Vamos a hablar de eso para Acción Democrática. Quería preguntarte, él está de primero, segundo Henry Falcón, tercero Leopoldo López y cuarto Enrique Capriles. Y el otro día Rafael Poleo hacía un análisis, no sé por qué ponía a los tres primeros como de centro izquierda y a Enrique Capriles como que lo mandó para la derecha. No sé por qué hace esa distinción, a mí me parece que todos están en la misma línea, sobre todo por la MUD. Pero te quería preguntar, ¿cómo ha respondido Acción Democrática? ¿Cómo está el partido? ¿Están aumentando los nuevos seguidores, los nuevos partidarios de Acción Democrática? Sí, claro, hay un gran entusiasmo a nivel de la militancia del partido en todos los niveles. Yo vengo precisamente de una gira, he estado en el Zulia, estuve en Mérida, estuve en Falcón, en Aragua, en Carabobo, es decir, en el oriente del país. En todas partes se ve ese entusiasmo. Pero hay una cosa que vale la pena señalar, Pedro, y es que el nombre de Henry Ramos, yo creo que eso no tiene precedente en la historia política de Acción Democrática, al menos. No ha sido discutido ni siquiera en Acción Democrática. Es una cosa que ha surgido espontáneamente de la gente. Y es una cosa bien interesante. Yo creo que vale la pena, por lo menos es una cosa que lo deben estudiar los sociólogos, que son los que saben más de esos temas, y los psicólogos sociales. Porque fíjate tú que a mí me da la impresión de que eso puede obedecer a que los pueblos cuando sufren una crisis terrible, siempre voltean a ver hacia la gente más experimentada. Eso pasó en Alemania con Konrad Adenauer, un hombre de cerca de 80 años, y lo buscaron, bueno, y se produjo el milagro alemán. Lo mismo pasó en Inglaterra con Churchill, en Francia con De Gaulle. Es decir, mutatis mutandi, como decimos los abogados, ¿no? Pero aquí yo creo que está pasando una cosa similar. La gente está viendo que hay una crisis tan terrible que es necesario producir un cambio, pero que ese cambio además sea conducido por la gente de mayor experiencia por razones de Estado. Y valga la cuña, pero no hay duda que Acción Democrática tiene un currículum, por supuesto, de experiencia de Estado,
Tenemos 5 militantes nuestros, han sido presidentes de la República: Gallegos, Betancourt, León y Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi. 2 de ellos fueron presidentes 2 veces. Es decir, pero además de eso, hay una cosa que nos reclamaba, por ejemplo, el profesor Germán Carrera Damas, gran historiador y hombre de pensamiento socialdemócrata, pero no es militante del partido. Nos reclamaba en las elecciones pasadas, cuando se hizo la elección primaria para escoger al candidato que iba a enfrentar a Chávez, ¿recuerdas, no? Antes. Nos reclamaba que nosotros ni siquiera habíamos presentado un precandidato. Y nos decía, no es posible que Acción Democrática, que siempre ha sido timonel de los cambios en Venezuela, que tiene una hoja de servicio extraordinaria, incluso nos hacía toda un listado de cosas que habíamos hecho, no solo las obras materiales, decía él, el puente sobre el lago de Maracaibo, el puente sobre el Orinoco, las empresas de Guayana, la represa del Guri, la luz que nos alumbra, decía el maestro, sino que además hay una obra intangible que también vale la pena, que forma parte del haber más importante de Acción Democrática. Es precisamente, por ejemplo, el hecho de haberle entregado por primera vez al pueblo la posibilidad de ejercer la soberanía. Es decir, desde Colón para acá jamás había el pueblo venezolano tomado la decisión de elegir sus gobernantes. Eso ocurrió a partir de la Revolución de Octubre del 45, donde hubo que hacer una alianza cívico-militar precisamente porque no se abrían los caminos democráticos, y Betancourt llegó allí no para quedarse en el poder, llegó allí para convocar por primera vez al pueblo a elecciones, le entregó la soberanía al pueblo. Pero él decía también, además ustedes tienen otra obra intangible demasiado importante, que no la dicen, es la revolución más importante de América Latina, el hecho de haber llevado educación a los sectores más populares, a los hijos de los obreros y de los campesinos, que le permitieron subir de nivel y crear la clase media más importante de América Latina y una de las más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo es con ese currículum? ¿Cómo es que ustedes no van a presentar candidatos? Yo recuerdo que tuve que sacar un artículo para explicarle al profesor que era, bueno, por razones de la unidad, que no había, pero me decía, pero ¿cómo es posible? Ustedes ni siquiera sacaron un precandidato, apoyaron un precandidato, y es verdad, apoyamos, ¿te acuerdas?, a Pablo Pérez de Un Nuevo Tiempo. Salió derrotado, fue Capriles candidato, y salimos a hacer campaña por Capriles sin ningún problema. Bueno, ahora si aparece un hombre que tiene, forma parte de este partido con ese historial, aparece en todas las encuestas de opinión, y además tenemos un tema, a veces nos dicen, bueno, ¿por qué se está hablando de candidatura? Bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo si es que estamos empeñados en que se produzca un referéndum revocatorio este año? Y hay que irse preparando para después que se pase ese referéndum. A los 30 días hay que hacer elecciones presidenciales. Y en 30 días no se puede hacer una campaña. No, y también hay que escoger, y para escoger, la gente debería escogerlo, debería haber unas elecciones primarias. Entonces, bueno, estamos simplemente proponiendo un nombre para esa discusión. Está muy bien. Y me parece que tiene currículum para ello. Ahora, fíjate que tú dices que lo de Henry Ramos ha salido como espontáneo, pero es que él ha demostrado un gran carisma que a lo mejor antes no lo había podido demostrar. No sé si son las circunstancias. Según Laureano Márquez dice que, bueno, que él se salió del closet, que él declaraba su amor por Henry Ramos, lo dice muy chistosamente, pero dice que, bueno, porque claro, que si hace 20 años le hubieran dicho a él eso, dije, tú estás en drogas, porque él representaba, según él, todo lo que él estaba en contra y contra lo que él luchaba, pero llega a la conclusión que los tiempos son fluctuantes y las cosas cambian. Y cita cuando él dijo en la asamblea a un diputado, tú de inteligencia no te vas a morir. Entonces, claro, ese carisma es lo que se lo ha ganado. No solo el carisma, sino también la autoridad intelectual, que es demasiado importante. Es decir, si tú tienes una autoridad intelectual, tú puedes decir esos chascarrillos, o decirle cualquier cosa a alguien, y es difícil que te respondan, es por la autoridad intelectual del que te lo está diciendo, porque si es cualquiera, bueno, se fajan a discutir o a debatir. Si tú ves que tú no vas a poder discutir con eso, tú no te diste cuenta que Diosdado Cabello, desde que le dijeron las primeras cosas que dijo, tú estás muerto en tu partido porque ya no tienes fuerza en la Dirección Nacional de esa organización, no volvió más al Parlamento, no ha vuelto más a la Asamblea. Es por la autoridad intelectual de quien está allí. Eso es demasiado importante también. Acuérdate que Henry, uno lo ha tratado mucho y lo conoces mucho, tú lo conoces mucho también, es tu amigo, pero es un tipo que tiene obra escrita. Sí. Tiene un trabajo, por ejemplo, sobre la historia del liberalismo. Y conocimiento profundo, como dices tú, de historia y también de derecho, y eso es lo que lo ayuda, y de la Constitución se la sabe, creo que de memoria y en latín. Henry Ramos ahora quería hablar contigo sobre lo que está pasando internacionalmente. Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha estado muy activo desde ayer con Venezuela. De hecho, aquí tengo un videíto donde él sale diciendo que en Venezuela no hay Estado de Derecho ni tampoco hay democracia.
democracia y acaba de escribir que para la OEA y la comunidad internacional es inadmisible el revocatorio en el 2017. Y en verdad ha estado tomando muy en cuenta y la comunidad internacional lo que sucede en el país. ¿Qué sucede si el revocatorio es en el 2017 y van a dar las fechas? Hoy de hecho Henry Ramos Alup fue a la Fiscalía a poner unas denuncias sobre la decisión del golpe parlamentario que dio el Tribunal Supremo, eliminando 6 de las sesiones o 7 de las sesiones porque no se convocó a tiempo al oficialismo. Bueno, fíjate tú. Bueno, la primera cosa con relación a Almagro es que no solamente es Almagro, es toda la comunidad internacional que tiene los ojos puestos en Venezuela. Eso es lo que por eso es que el gobierno se equivoca tanto, porque el gobierno cree que nosotros vivimos en una isla paradisíaca que nadie conoce, que nadie está pendiente de lo que está pasando en Venezuela. La presión nacional y la internacional va a obligar al gobierno a hacer el referéndum revocatorio este año, porque no es el de 2017, es este año que lo tiene que hacer. Porque claro, ahí está ahí en juego las contradicciones propias del gobierno y del régimen, de algunos vivos que pretenden que si pasara el enero del 2017, para que se quede un vicepresidente y salir de Maduro. Hay sectores que están jugando a eso. Bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que ser este año. Sin embargo, yo creo que te dije en el programa anterior que nosotros también presentamos un proyecto de enmienda constitucional, por si acaso, pues digamos, hay alguna truculencia de estas para tratar de que las cosas sean después del día de enero, según la cual no tiene ningún sentido que si el presidente de la República, que fue elegido por el pueblo, es revocado por el pueblo, vaya a quedar para el resto del periodo un funcionario designado por el defenestrado. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el otro organismo que fue electo por el pueblo? La Asamblea Nacional. Debería ser la Asamblea Nacional quien decida quién es la persona que va a completar ese periodo con un nuevo gobierno. ¿Y quién llevaría adelante esa reforma constitucional? ¿La Asamblea? La Asamblea. Pero si se lo anula el Tribunal Supremo, eso no va a poder hacerlo, no van a poder hacerlo, porque una enmienda constitucional está muy claramente establecido cuál es su procedimiento. Es absolutamente legal, no se necesita de mayorías calificadas, es con mayoría simple, y enseguida el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar al pueblo. Mira, es que lo que pasa... Y si no lo hacen como están dándole larga a este cronograma que está pidiendo el país. Es que no tienen alternativa, Pedro, porque es que ya esto lo activó el soberano, ya se escapa de las manos de todo el mundo. Cuando nosotros nos dicen, pero ustedes van a negociar eso, nosotros no podemos negociar referéndum por una razón, es que eso no le pertenece ni a Acción Democrática, ni a la Mesa de la Unidad Democrática, ni al CNE tampoco, ni al TCJ, eso ya está en manos del pueblo, activado vamos a cumplir, lo que pasa es que tú sabes, le van dando larga para tratar de lograr lo imposible, que es prorrogar y hacer nugatorio ese proceso revocatorio. Pero ya fue activado por el pueblo, por el soberano, y no pueden burlarse del pueblo soberano, porque eso es muy delicado y muy peligroso. Cuando se cierran las vías democráticas, lo que hay es o un estallido social, o un golpe de Estado, o una salida incruenta que ningún venezolano en su sano juicio puede aspirar y querer. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo en nuestra vía constitucional, electoral y pacífica, porque no tiene escapatoria el gobierno, tiene que producirse el referéndum revocatorio este año. De parte del gobierno se empiezan a presentar algunas contradicciones. Tenemos aquí las palabras de Jorge Rodríguez, donde dijo ayer, representante del PSUV, que iban a votar a todos los empleados que habían firmado el revocatorio. Y fíjate la contradicción, porque Tarek William Saab, defensor del pueblo, hoy dijo, y cosa que aplaudo, es que no se puede discriminar a ningún venezolano por su pensamiento político y no lo pueden votar por eso. Entonces no sé qué va a suceder ahí. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé qué es lo que está pensando gente como Jorge Rodríguez. A mí me parece que, como diría en su momento Aristóbulo, de Alcio se fumó una lumpia, porque tú te imaginas a alguien de izquierda, que se dice ser de izquierda, que se dice ser revolucionario, echando por tierra y derogando de un solo plumazo, con esas declaraciones, toda la historia de las luchas de la clase obrera en el mundo. El principio más importante, de la conquista más importante de los trabajadores en el mundo es la estabilidad laboral. Entonces va a venir un hombre de izquierda a decir que va a votar a los trabajadores, que va a amenazar con votar a los trabajadores, que se vayan de la administración. Pero él es dueño de la administración es de todos los venezolanos, la administración pública. Eso es una herejía desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista ideológico. Y entonces me parece que es correcta la posición de Tarek William Saab,
que sí parece que todavía le quedan algunos restos de ideológicos de izquierda para decir que eso es una monstruosidad. Y tiene razón, eso es una locura, una monstruosidad. Bueno, tú recuerdas cómo quedó defenestrado para toda la vida y tuvo corta vida, lamentablemente, para, el famosa lista Tascón. Bueno, esas cosas... Y que creo que la lista ni siquiera la escribió él, sino que se la adjudicaron a él. Y fue tanta la presión de la gente que mira cómo terminó somatizando esa lista. Así es, entonces eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se te ocurre a Robert Rodríguez pretender repetir esa historia negra que tiró al cesto de la basura a ese muchacho por el resto de lo que le quedó de vida? Y para la historia, porque va a quedar mancillado para la historia por haber dicho y hecho una cosa tan terrible como eso de despedir trabajadores. Eso no se perdona. Ahora, reveló algo adicional, Jorge Rodríguez, no sé si se le escapó, que esos empleados que eran categoría 92, creo que era que estaban ahí no por el puesto, si eran buenos o malos, sino por el nivel de confianza. Entonces hay ciertos niveles de confianza entre los empleados públicos. Pero es que independientemente de eso, el tema no es ese. El tema de fondo es que está diciendo que los va a votar, no es porque tengan méritos, porque han incurrido en alguna de las causales de la ley, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece cuáles son las causales de despido, no por nada de eso, sino porque el señor se le ocurrió firmar, es decir, expresar su opinión libremente. Bueno, entonces, ¿en qué mundo estamos? Eso es fascismo puro, eso no tiene nada que ver con izquierda, no tiene nada que ver, eso es fascismo ya, eso ya es otra cosa. Okay. Mira, también quería preguntarte porque Chuo Torrealba dijo, que él es el dirigente de la MUD, el representante de la MUD, dijo que pase lo que pase, el 1 de septiembre viene la toma de Caracas y que eso es simplemente la expresión popular, la gente puede expresarse democráticamente y para reclamar toda la situación. Hay que decirlo de frente, es una presión para que se tome la decisión del pueblo. Es el pueblo presionando, no es nadie en particular, no es un partido político, no es ni siquiera la MUD. Es una manifestación del pueblo exigiendo sus derechos constitucionales. Eso no lo va a poder para nadie y eso va a ser una tremenda manifestación cívica, pacífica, democrática, en ejercicio de un derecho constitucional. Sí, también el CNE está recibiendo presión por todas partes. Así la rectora del CNE diga que no, que ya no recibe presión de nadie, está recibiendo presión. Acaba de, no me acuerdo cómo se llama la Comisión de Finanzas del CNE que le acaba de Comisión de Política y Finanzas. Ok, que tiene que llevar las elecciones en los próximos 20 días. Lo acaba de aprobar y eso es así, es que están en mora incluso. Hace más de 50 días, ellos tenían que tomar una decisión en 15 días, llevan más de 50 días sin decidir lo que el pueblo se expresó con el 1%, que fue incluso un invento de ellos, ese requisito adicional. Bueno, y ese 20% se va a expresar. Y yo estoy convencido, Pedro, y yo creo que mucha gente está convencido, y el gobierno debería verse en ese espejo que va a venir, en ese 20%, porque no va a ser el 20% que se va a expresar, se van a expresar millones de venezolanos que nada más con esa expresión del 20% va a constituir, desde el punto de vista de los hechos, en un revocatorio del presidente de la República. Se llama COPAFI, disculpa que se me ese lapsus brutus, Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI. ¿Qué significa? Ellos tienen ahorita la obligación de de llevar a cabo entonces ese 20%. ¿Cuántos días? ¿Cuál es la presión que pueden poner ellos? Bueno, tienen 15 días para tomar la decisión. Ya se lo tomó la comisión, pero el pleno del directorio del Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para producir la decisión y convocar a ese 20%, que debe ser lo más pronto posible, no pueden seguirle dando larga. Y tiene la obligación también de dar el cronograma completo para saber si las elecciones, el revocatorio, va a llevarse a cabo en el 2016 o 2017. Claro, pero fíjate, es que todos los lapsos dan, y además esto no es un tema de estricto cronograma de lapsos, esto es un problema político. El gobierno debe entender que esta es una salida política que se le está dando, se le está entregando un puente de plata para que salga por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía electoral. Deberían darse con una piedra en los dientes este gobierno, que tiene una oposición responsable, que no está llamando a la gente a la calle a hacer desastres, ni a traer un motín al país, ni nada de eso. Estamos simplemente con la vía de la Constitución diciéndole, señores, el pueblo quiere que ustedes se vayan. Todos los sondeos de opinión lo establecen. Por eso es que no quieren que haya ningún tipo de elección porque saben que todas la van a perder. Mira,
los gobernadores de estados tienen que, ya debió haber sido convocada esa elección, porque se les vence el periodo en diciembre de este año. ¿Por qué no se va a convocar la elección de gobernadores? Esa es otra cosa que tienen que convocarla. Se les está venciendo el periodo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer? Prorrogarle también a los gobernadores. Es que no quieren hacer ninguna elección, porque saben que hasta una elección de reina de carnaval, ellos escogen a la más bonita y nosotros cogemos la más fea y la ganamos si la sometemos a escrutinio popular. Pero tú viste cómo se está movilizando el país desde ya con esa marcha el 1 de septiembre. Yo vi una fotografía de una cantidad de indios que vienen del Amazonas, un padre que está recorriendo el país a pie hasta llegar aquí. Entonces hay una gran expectativa. Ajá. Y por otra parte vemos gráficas que nos la están enviando y salió ayer en el Nuevo País de los túneles Boquerón donde están poniendo ya sacos verdes de arena, que tú sabes lo que significa carpa. Eso es lo que les quedan, tratar de intimidar a la gente. Pero es aquí, una intimidación. Claro, por supuesto, pero la gente no se intimida. Mira, el venezolano no es cobarde. El venezolano cuando toma sus propias decisiones las lleva adelante. Y además es una cosa que no la pueden parar. Yo creo que lo mejor que debería hacer el gobierno es quedarse tranquilo. Dejar que esa marcha transcurra como está siendo convocada, porque está siendo convocada para que sea una marcha cívica, democrática, que sea simplemente una demostración de la opinión del pueblo venezolano con relación a este gobierno, y quedarse tranquilo. No jurunguen las cosas cuando, mira, un pueblo cuando toma una decisión de esta naturaleza y tú lo empiezas a reprimir, no se sabe qué puede pasar. Puede ser incluso que lleguen a lograr que nos defenestren a nosotros, que somos los jefes de la oposición venezolana en este momento. Porque si ellos logran, digamos, burlarse de la gente puede decir, bueno, pero estos no fueron buenos dirigentes, ahora nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Ay, pídanle a Dios que no sea el pueblo que tome sus propias decisiones de manera anárquica, porque las cosas se saben cómo comienzan, pero nunca se saben cómo terminan. Sí. Los desastres más grandes de la historia han pasado así, cuando se cierran los canales democráticos, se le impide a la gente que participe y que se manifieste. Y esto es como una especie de olla de presión y este gobierno está sentado sobre la olla de presión y andan buscando que le reviente. ¿Y cuál crees tú que va a ser la posición de los militares? Mira, yo no sé porque yo no soy militarista, ni mucho menos, ni soy experto en esa materia, pero son venezolanos los militares. Los militares no viven en una isla aparte, son venezolanos. Están casados con venezolanas, las mujeres de ellos van a los mercados, sufren las mismas penurias que sufren todos los venezolanos, los hijos de ellos sufren los problemas que sufren todos los niños venezolanos, y entonces también tienen que tener claro que esta situación es insostenible, y ahí hay unas reservas morales e institucionales, que es a las que ya, mira, los gobiernos, fíjate tú por ejemplo lo que le pasó a Pérez Jiménez en el año 57, en noviembre del 57 inventaron que no iba a haber elecciones como debía estar pautada en virtud de que se le cumplía el periodo constitucional y se pusieron a inventar un supuesto plebiscito. Ajá, hicieron el plebiscito. El Consejo Supremo Electoral de la época, póngasele ahí CNE, porque es el símil del CNE actual. ¿Se les ocurrió? Se les ocurrió torcer la voluntad popular y decir que habían sacado 2,5 millones de votos. Eso no se lo creyó nadie, no se lo creyó el pueblo, no se lo creyeron los militares, y 2 meses después estaban tumbados. Y yo recuerdo que un señor que fue muy conocido por tu querido amigo... Por nuestro productor y director Humberto Anzola. Por tu productor y director. Familia Llovera Páez. Luis Felipe Llovera Páez. Le dijo, Marcos Pérez, hermano, vámonos que Pecueso no retoña. Ajá, eso le decimos también al presidente Maduro. Presidente, no cierre los caminos democráticos porque Pecueso no retoña. Sí, mira, y una última pregunta sobre la posición entre la Asamblea y el Tribunal Supremo. ¿Quién va a defender entonces la soberanía? No son los militares, porque no hay nada superior al Tribunal Supremo y es igual poder que el legislativo. Y hay un choque de poderes y uno no le hace caso al otro. ¿Cómo vamos a desenmarañar eso? Mira, Pedro, el grave problema que hay en este momento en Venezuela, y eso lo ha planteado Henry Ramos como una necesidad del próximo gobierno, las primeras cosas que tiene que hacer es una reforma estructural del Estado, precisamente primero, para que haya una verdadera separación de poderes, y segundo, para reformar al más importante de esos poderes, que es el Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo puede que funcione más o menos, o el Poder Legislativo funcione más o menos, pero el Poder Judicial, que es el que está llamado a ser el corrector de los otros 2 poderes, tiene que ser el que mejor funcione. Y si ese poder no funciona, como está ocurriendo en Venezuela, por supuesto, ahí es la crisis que estamos viviendo.
para que pueda recuperarse Venezuela, para que podamos reconstruir a Venezuela, tenemos que tener un nuevo entramado institucional creíble para que puedan venir los capitales. Podemos volver a ser un país capta capitales y no espanta capitales como lo han hecho esta gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese tema del Poder Judicial? Bueno, imagínate tú, una sala constitucional en la cual de todos sus miembros hay uno solo que reúne los requisitos para ser magistrado. Todos los demás no reúnen los requisitos porque no tienen posgrado, porque no tienen doctorado, porque han dicho, incluso hay una que se está esperando una decisión la información de una universidad de España que dijo que era doctora y no es doctora, parece. Entonces, bueno, a esos niveles pues estamos. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerle caso? ¿Cómo tú vas a acatar las decisiones inconstitucionales de una sala constituida inconstitucionalmente? Bueno, doctor Recarri, un placer tenerlo aquí siempre. Esta es su muy casa amable. y Gracias, gracias por Pedro. estar con nosotros. Y Mucho bueno, ya gusto. veremos qué va a pasar el 1 de septiembre. Lo tenemos aquí en el satélite para que esté cerca. No va a pasar nada. Lo que va a pasar es la respuesta masiva del pueblo venezolano para decirle a este gobierno que tiene que irse por la vía legal, constitucional del referendo revocatorio. Muchísimas gracias. Antonio Recarri Bolívar, Pedro. vicepresidente de Acción Democrática. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pecini por Globovisión.